Empieza Turismo Cero, el programa radial de turismocero.com. Viajes, gastronomía y cultura, todo en un mismo lugar. ¿Cómo andan? Bueno, volvimos de una tanda. Acá estamos en Turismo Cero Radio y en este caso vamos a entrevistar desde España a Iván Torregrosa Pilman, que es el director de formación del Centro de Estudios Aeronáuticos allá en España. Hola Iván, ¿cómo te va? Pues muy buenas tardes aquí desde Canarias, desde Tenerife, la soleada Tenerife. Muy bien, estupendamente, muy contento de estar aquí contigo, muy bien hallado. Bueno, Iván, vos dirigís allá en Canarias un centro de formación de estudios aeronáuticos. ¿Hace cuántos años estás relacionado con la aviación? Bueno, pues con la aviación como tripulante de cabina de pasajeros y sobrecargo, bueno, instructor, he sido bastante, casi todo lo que se puede ser en esa línea. Yo empecé a volar en el año 1988 hasta hace un par de años. O sea que en total estuve 31 años en activo volando y ahora en la instrucción pues lo llegué a compaginar. He sido instructor en varias compañías aéreas también y ahora juntándolo todo pues igual a lo mejor como unos 10 años así en instrucción. Ok, o sea que casi que no te agarró la pandemia como empleado aeronáutico. No, volando no me agarró. Me agarró aquí ya siendo director de esta escuela, que, bueno, realmente, todo hay que decirlo, aquí en las Islas Canarias no fue tan dramático como sí que lo fue en la península. Entonces aquí tuvimos que dejar de dar clase un tiempo, pero retomamos bastante rápido. La verdad es que aquí ese tema se gestionó muy bien y pudimos afortunadamente retomar las clases presenciales bastante pronto. Ok. Bueno, ahora yendo a la industria, entiendo que estás muy relacionado con la aviación. ¿Qué cambios estás viendo que nos va a dejar, qué crees que nos va a dejar la pandemia después de todo esto que vivimos? Bueno, pues sí, efectivamente, aunque ahora estamos viendo un resurgir, por lo menos aquí en Europa, en España, en Europa, en la zona de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, estamos viendo un resurgir bastante potente, hay que decirlo, bastante potente de las compañías. Allí casi todas aguantaron bastante bien. Algunas perdieron parte de su flota, de su volumen de negocio, pero se está recuperando bastante bien. Pero eso, como tú bien dices, va a traer bastantes cambios. Y el principal de ellos, yo creo que el modelo de industria low cost, el que aquí conocemos como low cost, me parece que allí también se conoce los de bajo costo, ¿no? Sí, Las sí, low compañías de cost. bajo costo. Low cost también. Exactamente. Perfecto. Pues yo creo que ellos son los que van a tener que hacer unas remodelaciones bastante grandes, porque en esos márgenes del 3 al 5% de beneficios donde se movían, ha quedado demostrado que no son suficientes y por lo tanto ahí va a haber, yo creo, bastantes remodelaciones, bastantes cambios. No sé exactamente en qué sentido, pero quizás un poco en la avaricia de fletar tantísimos vuelos a tan bajo precio. Aquí se encontraban billetes por 10 euros, incluso en vuelos a lo mejor de 2 o 3 horas. Entonces, evidentemente, el margen de beneficio, si es que lo hay, por esa parte, yo creo que ahí va a haber bastantes cambios. Aparte de las condiciones laborales del personal de las compañías aéreas, que evidentemente ya estaba cambiando y ahora supongo pues, que cambiará todavía, posiblemente a peor. Y bueno, a eso hablamos, está bueno el detalle que describís y comentás. Y no sé si tenés algo de idea o te animás a comentar cómo crees que vendrá el usuario de la aviación, porque esto es la industria lo que acabas de contar, pero ¿cómo crees o cómo crees que va a cambiar la percepción del usuario hacia la industria? Bueno, yo creo la percepción del cliente, del pasajero, incluso creo que va a salir reforzada porque, bueno, moviéndonos en datos de, por ejemplo, al principio, ¿no? Al principio de la pandemia, ¿no? Que había tanto miedo a los contagios y al virus, etcétera. Bueno, pues por más estudios que se hicieron, salió bastante evidente que dentro de los aviones no hubo apenas casos de contagio. Yo, por ejemplo, en mi colectivo de tripulantes de cabina, pilotos, el personal de vuelo en sí, desde luego la tasa de contagios ha sido bajísima, bajísima. También es cierto que el sistema inmune de la gente de vuelo, acostumbrados a diferentes
países y entornos, pues está fortalecido. A lo mejor es una combinación de las dos cosas, pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que el pasajero ha salido reforzado en cuanto a la confianza en la aviación. La aviación ha seguido funcionando, no ha habido grandes dramas. Habrá dramas personales de gente que ha perdido el vuelo, aquí lo sigue habiendo, hay cambios constantemente, un país sube la incidencia, pues se cancelan vuelos. O sea, esos vaivenes, esos sube y bajas siguen existiendo. Pero la aviación está aguantando bastante bien y la gente está llenando los aviones con esa confianza de que allí se sienten seguros. Y yo creo que en ese sentido, repito, va a salir beneficiada la aviación y aprovechará para también, volviendo a la pregunta anterior, para cambiar ese modelo de industria tan deprimente que era el low cost con todos los niveles que tenía, pero bueno, por los niveles más bajos habrá que hacer. Sí, quizás acá en Argentina al menos lo que son las low cost son aerolíneas totalmente nuevas, no hay como una visión así como la que vos describís, no, la low cost de acá es todo avión nuevo, es un modelo bastante nuevo, incluso debe tener 4 o 5 años como mucho de desarrollo. Iván, te hago otras consultas. ¿Vos trabajás o estás en contacto permanentemente con estudiantes universitarios, terciarios? ¿Qué busca el estudiante hoy en día que se acerca a estudiar con ustedes? Bueno, pues buscan la aviación, como tú bien sabes, sigue manteniendo, si no tanto como antes, sigue manteniendo pues, ese glamour y unas condiciones laborales que siguen estando por encima de las condiciones laborales medias, digamos, de España. Todos sabemos, o debemos de saber, que España no es un país industrial, es más bien un país de servicios. Aquí buena parte de la economía, variando un poco de qué zona estamos hablando, pero depende del turismo. Por lo tanto, el turismo depende de la aviación. Entonces, la aviación aquí siempre ha sido un atractivo para la gente joven, muy interesante por la continuidad que tiene. O sea, es que aquí, lo que decimos siempre, el que entra en aviación normalmente nunca más sale de la aviación y es relativamente fácil incluso cambiar de compañía, de obtener, bueno, un contrato tras otro. O sea, hay una cierta seguridad. Una vez que uno entra en ese mundo de la aviación, se crea unas condiciones laborales, como he dicho, preferentes, no tanto como antes, recalco de nuevo, pero siguen siendo mejores que, por ejemplo, trabajar en una tienda, trabajar en un restaurante o la hostelería, que es la masa más grande, ¿no?, que suelen trabajar en estos aspectos. Por lo tanto, es buscarse un futuro laboral decente, que eso, pues la verdad es que sigue ocurriendo. Sí, bueno, particularmente donde vos estás, en las Islas Canarias, más aún todo lo que contás, en las Islas Canarias se manifiesta mucho más. El turismo y la dependencia del turismo es más grande probablemente que en otra ciudad como Valencia o Zaragoza, por ahí. Sí, efectivamente, además aquí a las Islas Canarias, para llegar o salir de aquí, el avión sí o sí, hay barcos también, o sea, la red de buques funciona muy bien, pero desde luego, en términos de tiempo, no tiene nada que hacer. Entonces aquí, la aviación, por ejemplo, aquí entre islas, las 7 islas que somos, yo, por ejemplo, he trabajado en la isla de enfrente cogiendo un avión por la mañana y cogiendo otro a mediodía para comer en mi casa. O sea, y aquí la aviación está en el ADN de la gente, ya solo, o sea, los isleños de aquí, los canarios. Ya no te quiero decir, pues como tú bien has dicho, el turismo. El turismo aquí, pues prácticamente no sé exactamente los datos, pero probablemente el 80% del Producto Interior Bruto venga del turismo, ¿no? Y sea para el turismo. Entonces, la aviación aquí es, vamos, vital, elemental y fundamental, no solamente en compañías españolas, sino compañías europeas que operan con las islas. Por lo tanto, vamos, una columna vertebral imprescindible. Bien, Iván, y ahora hacia adelante, vos, vuelvo a la pregunta anterior, ¿qué desafíos te plantea la nueva generación que llega a estudiar? A diferencia de cuando vos estudiaste o nada, estamos en otra generación claramente. ¿Qué desafíos notás que tenés que abordar con respecto a los estudiantes? Bueno, pues con esto tengo que ser muy, muy sincero. Desde luego, para ser tripulante de cabina de pasajeros es mucho más complejo de lo que la gente se cree. No somos meros camareros de un avión, aunque eso es lo que el pasajero percibe. Desde luego, la preparación es bastante larga, dura muchos meses, son muchas asignaturas complejas, muchas de ellas, y con un contenido, pues la verdad es que muchas veces es difícil. No todo el mundo pasa el curso, ¿eh? O sea, hay gente, una cantidad, no es la mayoría, pero hay
alumnos aspirantes que no son capaces, no aprueban el examen y no obtienen el certificado. Entonces, es un poco los conocimientos generales de base. Aquí en España el sistema educativo se ha venido abajo, cada 2 o 3 años cambia el sistema completamente, está muy fragmentado en cada comunidad autónoma. España se divide en 17 comunidades autónomas, tienen su propio sistema, su propia forma de educar y desde luego la educación general básica, o sea, los conocimientos generales que nosotros teníamos en otra generación, desde luego eran mucho más amplios. Tal es así, fíjate lo que te voy a decir, que aunque no está en ningún manual, no está en el programa de estudios, yo tengo que dar a mis alumnos algunas clases de geografía, porque no tienen ni idea de geografía, pero no mundial ni europea, sino española incluso. El otro día, por ejemplo, en mi clase de 20 alumnos preguntaba que dónde está Escandinavia y cuáles son los países escandinavos, y ninguno fue capaz de responderme. O sea que imagínate el nivel de conocimientos que hay. Por lo tanto, el desafío es un poco este. Sobre todo que adquieran esos conocimientos que no es nada fácil. Sí, también acá se habla un poco de los millennials, acá hay otros problemas un poco más graves por ahí en Argentina, particularmente con la comprensión lectora y quizás la falta de vocación comparado con hace 20 o 30 años atrás. Pero bueno, es interesante lo que contás, siendo una materia clave la geografía, pero bueno, es lo que hay. Bien, ¿y ahora están en la mitad del receso o están dando clases en este momento, Iván? No, bueno, en mi escuela las clases son por la tarde, entonces comienzan dentro de 3 horas o así, comenzaremos las clases y duran hasta casi las 9 de la noche. Entonces, En este caso ahora mismo aquí son las 12, van a dar ahora a las 12 del mediodía, por lo tanto todavía no hemos comenzado. No, me refería si en esta época del año hay clases o hay receso por vacaciones de invierno. Perdóname, creí que estabas preguntando en el día actual ahora mismo. Sí, vamos a dar clase ahora hasta el viernes, o sea, hasta el día 17, y luego pues ahí sí, disfrutaremos de las vacaciones de Navidad hasta el día 8 de enero, si no recuerdo mal. Ok. Iván, por último, ahora arranca el 2022. ¿Cuáles son los proyectos de la institución que vos manejás, del instituto? Bueno, pues sobre todo, ante todo, como todo colegio o escuela de prestigio, sobre todo que las promociones que van saliendo se vayan colocando en estas compañías aéreas, que desde luego está pasando de una forma bastante positiva, y seguir formando tripulantes de cabina, porque realmente las compañías están necesitando tanto pilotos como tripulantes de cabina bastantes. Se ve que con este tema de la pandemia mucha gente ha dejado de volar, también hay que decir que muchas compañías han aprovechado para establecer prejubilaciones, o sea, ahí viene como un pequeño cambio generacional en el colectivo que, bueno, dicho sea de paso, bienvenido sea, ¿no? Porque la aviación creo que, igual que después del 11S se abrió una aviación completamente diferente, después de la pandemia o con la pandemia, ya por lo que dure, creo que la aviación también va a ser completamente diferente. Por lo tanto, muchos cambios y no todos malos, muchos de ellos van a ser buenos. Bueno, Iván, la verdad que te agradezco, me encantó hablar contigo. Obviamente vamos a estar en contacto cada tanto para ir hablando sobre estos temas desde un punto de vista muy diferente a lo que vivimos acá en Argentina. Así que desde ya, mil gracias. Pues muchas gracias a ti y desde luego cuenta conmigo para lo que quieras. Siempre estaré encantado de colaborar. Muchas gracias y un saludo a toda Argentina, que he tenido la suerte y el placer de visitar muchísimas veces en los vuelos de Iberia. Yo trabajé en Iberia muchos años, que teníamos infinidad de vuelos. Claro. Bien, bueno, llegamos al final de otra entrevista. Hablábamos con Iván Torregrosa Pilman, director de formación del Centro de Estudios Aeronáuticos, CEAE, allá en Tenerife, en Islas Canarias, en España. Así que ha sido un placer. Vamos a una tanda y volvemos con más Turismo Cero Radio. Esto fue turismocero.com en radio. El punto de tu partida de tus viajes.